Hola chicos, bueno, voy a resumirles un poquito lo que vimos en la clase. El día de martes vimos semejanza de triángulos. Las características, como les decía, que se tienen que cumplir entre dos triángulos semejantes o más, es que tengan la misma forma, se tienen que ver pues, de esa misma forma, tienen que tener los mismos ángulos. Quiere decir que la medida de sus ángulos van a medir lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo este ángulo y se corresponde con este, pues esos ángulos miden lo mismo, aunque se vea uno más pequeño que otro. Por ejemplo, este ángulo de acá arriba, que es el correspondiente con este, va a medir exactamente lo mismo, y este ángulo de acá abajo con este de aquí van a medir exactamente lo mismo. Y otra característica, y la más importante para comprobar si los triángulos son semejantes, es que sus lados sean proporcionales. Y decíamos ese día, por ejemplo, si este es el lado A y se corresponde con este, que sería A', se va a cumplir la siguiente condición, que A entre A' sea igual al lado B entre el lado B', y son correspondientes al lado C con C', ¿sale? Entonces aquí vamos a tener una constante K que se llama razón de proporcionalidad y razón de semejanza. Entonces esa razón es la que nos sirve para determinar si los triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces eso fue lo que analizábamos, que se tiene que cumplir esas tres características para que dos triángulos sean semejantes. Si la razón no se da, quiere decir que los triángulos no son semejantes. Entonces, bueno, partíamos de que si tenemos un triángulo, por ejemplo, vamos a dar las medidas del triángulo 1. Suponiendo que el triángulo 1, bueno, me puse triángulo 2, voy a escribirlo con las letras, con el texto. Suponiendo que el triángulo 1 mide, por ejemplo, 4 centímetros, 9 centímetros y 7 centímetros. Para que yo pueda encontrar un triángulo semejante a él, necesito una razón de proporcionalidad o una constante de proporcionalidad, que sería precisamente alguna que les den, ¿sale? Por ejemplo, si a mí me dan la razón o constante K es igual a 1.2, no, mejor voy a poner 1.8, ¿sale? Entonces, para que yo encuentre, por ejemplo, mi triángulo 2, para que sea semejante a mi triángulo 1, pues lo único que voy a hacer es multiplicar los lados. Por ejemplo, cada lado lo voy a multiplicar por la constante de proporcionalidad, ¿sale? En este caso, por ejemplo, 1.8 por 4, ¿sale? 4 es este lado, por la constante de proporcionalidad, 4 por 8, 32, me llevo 3, 4 por 1, 4, 7. 7.2 sería las medidas del triángulo 2, correspondiente a 4, 7.2 centímetros. Ahora, si voy a hacer para el siguiente lado, que sería 9, pues sería 1.8 por 9. Entonces 9 por 8 son 72 y me llevo 7, 9 por 1, 7. 9 por 1, 9, perdón, y 7, 16. Entonces me quedaría 16.2 la siguiente medida correspondiente a 9. Y por último 7, que sería 1.8 por 7. 7 por 8 son 56 y nos llevamos 5, 7 por 1 es 7 y 5 que nos llevamos 12. Entonces nos quedaría 12.6. Podemos verificar que obviamente el triángulo 2 va a ser mucho más grande que el triángulo 1 y ya con esas medidas podemos trazarlos para visualizar cómo se ve el triángulo 1 y el triángulo 2, los cuales son semejantes. Entonces ya en segundo año trazamos triángulos. Ya doy por hecho que ustedes lo saben, entonces vamos a trazar a partir de sus medidas para que nosotros podamos trazar un triángulo. Déjenme borro acá. Marcamos siempre nuestra base. Yo les recomiendo generalmente que siempre marquen su base como lado el más grande para que nosotros podamos trazar los círculos más pequeños, porque si el círculo es grande a veces abarca muchísimo más espacio. Entonces, acomodando nuestra regla, trazamos como base para el triángulo 1, 7, ¿sale? Entonces, perdón, 9. 9 sería nuestra base. Me extendí un poquito, pero ustedes no se extiendan. 9. Luego vamos a abrir nuestro compás a 7. Entonces, tomamos el compás y lo abrimos 7 centímetros.
Y entonces la punta de metal la posicionamos en el extremo y trazamos nuestro semicírculo. Ay, perdón. Aquí me cuesta un poquito manejar el compás, pero ustedes no, entonces... Ay, no quiere girar, espérenme. Voy a cambiar de color. Ahora voy a ver si gira. No marca. Ok, ahí está. Listo. Entonces a 7. Ahora vamos a abrirlo a 4. Y nos posicionamos en el otro extremo. Y giramos. Espérense, lo voy a mover así para que podamos girar más rápido. Por ahí. Ahora sí hacemos el giro. Espero no... Ahí está. Al hacer el giro vemos que se intersectan. Entonces en ese punto de intersección justamente unimos nuestros extremos con ese punto de intersección y se forma nuestro triángulo de 9, 7 y 4 centímetros. ¿Sale? Aquí se acomodan bien la regla, les va a dar justamente los 7 centímetros. Y de este lado les da los 4 centímetros que abrieron su compás. Entonces, pues ya tenemos el triángulo 1. Ahora vamos a ver cómo se ve el triángulo 2 a partir de los datos que encontramos. Se tiene que ver de la misma forma que este, solamente más grande, porque las medidas son muchísimo más grandes. Y de la misma forma que él. Entonces vamos a empezar trazando la base, que sería 16.2 en la parte de abajo. Voy a bajarme un poco más para que me dé el espacio de arriba. Y me voy a mover un poquito. Ahí está. Ups, se va a traer la regla más para acá. Que me dé espacio. Más o menos por ahí. Uf, mi regla llega hasta 16, pero 16.2 es aproximadamente por aquí. Entonces trazamos nuestra base justamente hasta ahí. Abrimos el compás a 12, que es la siguiente medida un poquito grande. A 12 lo vamos a abrir, déjenme cambio de color. Voy a posicionar aquí. Así, 12.6, casi 13. A ver si llega. Ahí está. Por ahí. Ahí está. No hay necesidad de que sea muy largo el círculo, con que abarque un poquito la mitad nada más y ya. Ahora lo vamos a abrir a 7.2. Lo vamos a mover un poquito porque este va a ir en el extremo de acá. Entonces ya no me da casi el espacio de la pantalla. A ver si me lo muevo bien. A ver si me deja trazar. Pero lo voy a poner así. Ajá. Lo vamos a abrir a 7.2. Por ahí justamente. Trazamos y listo. Entonces ya nada más unimos con la regla nuestros extremos. Sería de aquí a aquí. Y justamente este lado tiene que medir 12.6. Ay, lo tracé con verde. Y este lado mide 7.2. Bien acomodada la regla. En aquí me da un poquito de se mueve un poquito mi regla, pero ustedes no tienen que mover tanto. Entonces este sería el trazo para tener un triángulo 1 semejante a estos dos triángulos son semejantes y con una razón de proporcionalidad de 1.8. Si la razón de proporcionalidad es mayor a 1, pues siempre vamos a tener triángulos más grandes. Si la razón o constante de proporcionalidad es menor, vamos a tener triángulos más pequeños, por ejemplo. Ya visualizando este primer ejemplo, vamos a hacer el siguiente. Ahora vamos a poner un triángulo 1 y vamos a tener una razón menor a 1. Por ejemplo, suponiendo que el triángulo 1 tiene 5 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros. Y que nuestra razón de proporcionalidad ahora sea 0.7, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a trazarlo. Vamos a ver cómo nos quedarían las medidas. Entonces lo primero que hacemos es multiplicar
0.7, que es nuestra razón, por 5. ¿Sale? 7 por 5 son 35. Lo pongo porque este sería 0 y ya es 3.5. ¿Sale? Ahora 0.7 por 8. 7 por 8 es 56. Pongo el punto y ya me quedaría 5.6. Y 0.7, que es nuestra razón, por 6. 6 por 7 son 42, entonces me quedaría 4.2. Estas serían ahora las medidas de mi triángulo 2, que sería, aquí las vamos a poner, con una razón de 0.7, es más pequeñito, el primer lado proporcional a 5 me daría de 3.5, el segundo lado proporcional a 8 me daría de 5.6, y el tercer lado proporcional a 6 me daría precisamente de 4.2, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo se ven esos triángulos y obviamente el triángulo 2 es mucho más pequeño que el triángulo 1. Trazando el triángulo 1, agarramos nuestra regla, hacemos nuestra primera base que sería de 8 centímetros. ¿Sí? Entonces nos ponemos por aquí. Voy a cambiar de color. Este sería de 8. Abrimos nuestro compás A6. Aquí el compás está acabado. Posicionando la punta de metal en el extremo, solamente lo abrimos a 6. Ahí está. Y trazamos. Del otro lado lo vamos a abrir a 5, que sería el otro extremo. Nos posicionamos hasta 5. Listo. Unimos nuestros segmentos con nuestros extremos, perdón, con el punto de intersección, justamente así. Y este mide obviamente las medidas que dimos. Ya no voy a usar ahí la regla, ustedes si la usan, lo voy a unir así rápido. Cambio un poquito este. Sería este con este. Más o menos así se ve. ¿Sale? Ahora vamos a trazar el más pequeño con una base de 5.6. Tomamos nuestra regla. Este nos va a quedar mucho más pequeñito, obviamente. 5.6, ¿sale? Entonces hasta aquí, 5.6 justamente. Abrimos nuestro compás a 4.2, poniéndonos en el extremo de aquí. Vamos a abrir a 4.2. Ahí está. Listo. Y del otro extremo a 3.5. Listo. Y unimos los extremos con el punto de intersección. Y listo, ya tenemos ahora nuestro triángulo 2 semejante al triángulo 1, que se ve así, de la misma forma. Si medimos los ángulos internos van a medir igual y los lados son proporcionales. Entonces esa es la primera forma de encontrar figuras o polígonos semejantes. En este caso estamos trabajando solo triángulos. Vamos a ver ahora qué pasa si a mí me dan dos triángulos y me dicen que son semejantes. ¿Cómo encontrar la razón de semejanza? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo el triángulo S, ¿sí? Y también tengo este triángulo rosita, más pequeñito, suponiendo. Y me dicen que esos triángulos son semejantes y me dan sus medidas, ¿sale? Suponiendo que me dicen que este triángulo de aquí, a ver, permítanme, voy a checar para que las medidas sí nos den semejantes, o sea, sí nos den una constante proporcional. Que este triángulo de aquí mida 5, ¿sale? Y que este de aquí mida 2.5. Que en esta parte de aquí mida 7 y aquí mida 3.5. Y que en esta parte de aquí mida 4 y no, 4 más. Que aquí mida 3 y que aquí mida 1.5. ¿Sí? Suponiendo que esos datos nos dan y nos dicen que encontremos la razón de proporcionalidad. O sea, ¿cuál es la razón de ir del triángulo 1 al triángulo 2? Y a la inversa también se puede, de ir del triángulo 2 al triángulo 1. Entonces, primero para encontrar K,
del triángulo 1 al triángulo 2 tenemos que escribir la proporcionalidad, que quiere decir 5 entre 2.5. Esto me tiene que dar lo mismo que 7 entre 3.5. Y esto me tiene que dar lo mismo que 3 entre 1.5. Entonces, para encontrar la razón de T1 a T2, que sería el triángulo 1 al triángulo 2, escribimos la proporcionalidad y empezamos a hacer solamente las divisiones. Por ejemplo, adentro de la casita va el 5, afuera va el 2.5. Me olvido del punto decimal, hago que no existe. Trabajo con el 25, entonces el 25 en el 5 no cabe. Ponemos un 0, un punto y bajamos un 0. El 25 en el 50, ¿cuántas veces cabe? ¿Sale? El 25 en el 50, si yo me doy cuenta, cabe 2. ¿Sale? O sea, aquí sería 2. Ahora, el 25 en el... Bueno, no. Bajamos 50, ponemos un 0, ¿verdad? Y listo. Nos queda 0 aquí como nuestra división y listo. Entonces, me quedaría 0.2. Pero, como aquí hay un punto decimal, aquí voy a mover mi punto hacia acá una vez, ¿sale? Entonces lo voy a mover 1, entonces me queda que la razón de proporcionalidad aquí es 2, ¿sale? Porque el punto decimal lo voy a mover para allá, ¿sí? Ahora, avanzo con el 7, entonces sería 7 entre 3.5. Y precisamente me quedo con el 35, pongo un 0, un punto, bajo un 0, el 35 en el 70 también es 2, me restan 70, queda 0, y otra vez muevo mi punto y me queda 2 también, ¿sale? Y ahora, por ejemplo, para el último, que sería 3 entre 1.5, ignoro el punto, pongo un 0, un punto, un 0, el 15 en el 30, me queda 2, me sobran 0, y entonces quiere decir que aquí la razón de proporcionalidad para todos es 2. Quiere decir que para que el triángulo 1 es el doble que el triángulo 2, ¿sale? Eso nos quiere decir. Con que hagan una división con eso es suficiente. Yo hice las 3 para que verificáramos que en todas nos daba 2, pero con una es suficiente. Entonces quiere decir que el triángulo 1 es el doble que el triángulo 2, ¿sale? Ahora vamos a ir a la inversa del triángulo 2 al triángulo 1. Entonces, para ir del triángulo 2 al triángulo 1, constante K del triángulo 2 al triángulo 1, voy a invertir ahora mis lados. Arriba voy a poner el 2.5 y abajo el 5. Y así sucesivamente. 2.5, 5. Esto tiene que ser igual a 3.5, perdón, no quiero pintar. A 3.5 y el 7. Y esto tiene que ser igual a 1.5 entre 3. ¿Vale? Entonces, voy a hacer nada más aquí una división, voy a hacer la primera, con que hagan la primera con eso es suficiente, porque ya les están diciendo que los triángulos son semejantes, entonces cuando eso pasa, pues ya nada más con una división es suficiente, ¿sale? Entonces vamos a poner 2.5 y 5, ¿sale? A ver, en este caso también ignoramos el punto, perdón, y decimos, el 5 en el 25, ¿cuántas veces cabe? Ah, cabe 5, ¿sí? Pero como en este caso el punto decimal está dentro de la casita, el punto se mueve hacia acá, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos a movernos una vez hacia acá y me queda 0.5, que al final sería 0.5 el resultado de la división, ¿sale? Y por lo tanto ya encontré que el triángulo 2 es la mitad del triángulo 1, ¿sí? Y en este caso el triángulo 1 es el doble que el triángulo 2. Eso nos da la razón de proporcionalidad y con eso ya la encontramos. La razón es 2. Del 2 al 1 es 2. Porque si yo quiero hacer el triángulo 2 el triángulo 1, perdón, a partir del triángulo 2 solo hay que multiplicar por 2. Y para hacerlo a la inversa, si quiero hacer el triángulo 2 a partir del triángulo 1, tengo que multiplicar por 0.5. Entonces así se encuentra la razón de proporcionalidad. Voy a hacer otro más y es el último para que verifiquemos cómo nos queda la razón. Aquí estamos encontrando la razón a partir de la semejanza. O sea, yo ya sé que son semejantes, ¿cuál es su razón de proporcionalidad? Por ejemplo,
ejemplo ese de ahí, aunque se ve un poquito deforme, voy a ver hacerlo de nuevo, a ver el rojo, porque siento que no tiene tanta la misma forma. Creo que sí. Ahí se ven ya con la misma forma más o menos. Vamos a verificar, por ejemplo, cómo sería la razón de proporcionalidad tanto del triángulo 1 como del triángulo 2, ¿sale? Suponiendo que este lado mide 4. Vamos a poner enteros para que sea un poquito más sencilla la razón. Ay, espérense, voy a regresar un poquito porque perdí mis triángulos. Ya no me los voy a dar. Bueno, los voy a volver a hacer. Perdón por los ruidos. Es que aquí siempre que la basura, que el gas, que el bolillo, que mi perra. Perdónenme. Ok, otra vez. Sería este. Ahora el otro lo vamos a hacer en verde, que sería este. Perfecto. Ahora, suponiendo que el lado pequeño, este mide 4 y que este mide... permítanme. Este mide 6. ¿Vale? Supongamos que este lado pequeño de aquí mide 3 y este mide 4.5. ¿Vale? Y suponiendo que este lado de aquí mide 2 y el otro mide 3. ¿Vale? Entonces vamos a ir a encontrar la razón del triángulo 1 al triángulo 2. O sea, de aquí primero acá. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar la razón. Déjenme borrar aquí. Okay. Entonces, para encontrar la razón del triángulo 1, vamos al triángulo 2. Vamos a empezar. Este lado, 4.5, es proporcional a 3. ¿Sale? 6 es proporcional a 4. ¿Sale? Y 3 es proporcional a 2. Entonces, en este caso, si quieren omitir esta división del punto decimal, mejor hagan esta o esta que no tiene punto decimal. Por ejemplo, 6 adentro y 4 afuera. El 4 en el 6 cabe una vez, ponemos un punto, bueno, restamos 4, bajamos 2, ponemos un punto, bajamos un 0. El 4 en el 20 nos da 5. 5 por 4, 20, entonces nos queda 0, ¿sale? Por lo tanto, la razón de proporcionalidad aquí pues es 1.5, ¿sale? Ahora vamos a ir a la inversa. Con una división que hagan es suficiente, ¿eh? Del triángulo 2 al triángulo 1, entonces vamos a invertir 3 entre 4.5, 4 entre 6 y 2 entre 3. Aquí igual la que quieran, vamos a hacer la de 2 entre 3. 2 adentro de la casita, 3 afuera, ponemos un 0, un punto, bajamos un 0, el 3 en el 20, que sería 6, 6 por 3, 18 y me sobran 2, y así iríamos, otra vez 18 y nos sobran 2, y así sucesivamente, ¿sale? Por lo tanto, la razón aquí es el 0.66, y listo. Para encontrar el triángulo 2 a partir del triángulo 1, vamos a multiplicar por 0.66. Y para encontrar el triángulo 1 a partir del triángulo 2, vamos a multiplicar por 1.5, ¿sale? Entonces así se encuentran las razones de los triángulos que ya son semejantes. Solamente haciendo la división respecto a los lados correspondientes. Y eso sería todo. Les voy a mandar su tarea y cualquier duda me pueden escribir sin problema.